Una vez más, una cita con todos mis hermanos en la fe y con aquellas personas que están allí en el camino de ese encuentro con el Señor. Hoy vamos a compartir el libro de 2 de Corintios, capítulo 3, verso 18. Como es costumbre, leemos todo el capítulo para tener un conocimiento más amplio acerca de la enseñanza de hoy. Leemos en el nombre de Jesús, vuelvo a repetir, 2 de Corintios 3. Cuando decimos esto, ¿les parece que estamos comenzando otra vez a alabarnos a nosotros mismos? ¿O acaso tendremos que presentarles o pedirles a ustedes cartas de recomendación como hacen algunos? Ustedes mismos son la única carta de recomendación que necesitamos. Una carta escrita en nuestro corazón, la cual todos conocen y pueden leer. Y se ve claramente que ustedes son una carta escrita por Cristo mismo y entregada por nosotros. Una carta que no ha sido escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. Una carta que no ha sido grabada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Confiados en Dios por medio de Cristo, estamos seguros de esto. No es de nosotros mismos que estemos capacitados para considerar algo como nuestro. Al contrario, todo lo que podemos hacer viene de Dios, pues Él nos ha capacitado para ser servidores de una nueva alianza, basada no en una ley, sino en la acción del Espíritu. La ley condena a muerte, pero el Espíritu de Dios da vida. Si la promulgación de una ley que lleva a la muerte y que estaba grabada sobre tablas de piedra se hizo con tanta gloria que los israelitas ni siquiera podían mirar la cara de Moisés debido a que ese resplandor destinado a desaparecer era tan grande, ¿cuánta más será la gloria del anuncio de una nueva alianza fundada en el Espíritu? Es decir, que si fue tan gloriosa la promulgación de una ley que sirvió para condenarnos, ¿cuánto más glorioso será el anuncio que Dios nos hace justo? Porque la gloria anterior ya no es nada en comparación con esto, que es mucho más glorioso. Y si fue glorioso lo que había de terminar por desaparecer, mucho más glorioso será lo que permanece para siempre. Precisamente porque tenemos esta esperanza, hablamos con toda libertad. No hacemos como Moisés, que se tapaba la cara con un velo para que los israelitas no vieran el fin de aquello que estaba destinado a desaparecer. Pero ellos se negaron a entender esto. Y todavía ahora, cuando leen la antigua alianza, ese mismo velo les impide entender, pues no les ha sido quitado, porque solamente se quita por medio de Jesucristo. Hasta el día de hoy, cuando leen los libros de Moisés, un velo cubre su entendimiento. Pero cuando una persona se vuelve al Señor, el velo se le quita, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por eso todos nosotros, ya sin velo, que nos cubría la cara, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor. Y vamos transformándonos en su imagen misma, porque cada vez tenemos más de su gloria. Y esto por la acción del Señor, que es el Espíritu. Bueno, hemos leído 2 de Corintios, capítulo 3, pero vamos a estar haciendo el estudio del verso 18.
Bien, vamos a buscar aquí en este estudio de hoy. El tema central en este estudio es la unión que hay, esa unión espiritual que hay entre los creyentes y Cristo. Esta unión se manifiesta en la salvación, en esa vida nueva que ahora como creyentes tenemos en Cristo, y esa comunión, ese acercamiento muy cercano que tenemos con Dios. Cuando a nosotros se nos da el mensaje, se nos predica la palabra y nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, inmediatamente viene a morar en nosotros el Espíritu Santo, o sea, la presencia de Dios dentro de nosotros. La acción del Espíritu Santo en nosotros nos transforma de dentro hacia afuera. Es un cambio de pensamientos, es un cambio de sentimientos. El Espíritu Santo nos permite que a medida que vamos en esa vida buscando del Señor, aprendiendo de cómo es Jesús por medio de su palabra, nos va transformando. Poco a poco vamos dejando esa persona, esos hechos que antes teníamos, antes de conocer a Cristo, aquellas cosas que no eran buenas, que eran pecados, que eran equivocaciones. Llevábamos una vida apartada de Dios. Pero cuando ya aceptamos a Cristo, estos cambios se van haciendo evidentes. Por ejemplo, si una persona era egoísta, a medida que va leyendo la palabra y va leyendo y se va enterando, va conociendo cómo fue nuestro Señor Jesucristo, cómo es Dios, cómo pensaba Cristo, cómo amaba a Él, cómo era bueno, bondadoso, paciente. Entonces, el Espíritu Santo permite que todas esas características de Cristo como persona, porque Él fue un ser humano como nosotros, Él se encarnó en un ser humano, un hombre, para saber cómo era el ser humano, para sentir. Él siendo Dios, se hizo humano. Y por eso, cuando ya Él muere, Él entrega su vida allí en la cruz del Calvario, por amor a nosotros, somos salvos. Ese precio que Él pagó por nosotros, por nuestra salvación, por el perdón de nuestros pecados, fue su sangre preciosa derramada allí en la cruz del Calvario. Nosotros vamos cambiando, vamos dejando esos defectos y vamos adquiriendo esas virtudes de Cristo. Aprendemos a pensar como Él, a sentir, a amar como Él amó, porque ya no somos nosotros. Ahora Cristo vive en nosotros. Y si nosotros permitimos que esos cambios verdaderamente se den,
nos vamos pareciendo, como dice el versículo 18, mucho más a Cristo. Tenemos una nueva vida, andamos en esa nueva vida, porque el Espíritu Santo va actuando, el Espíritu Santo va dejando en nosotros esos frutos, los frutos del Espíritu Santo. Si ustedes quieren saber cuáles son los frutos del Espíritu Santo, eso está en Gálatas capítulo 5. Ahí están los frutos del Espíritu Santo, que es el amor, la templanza, la fe, la bondad, la paciencia. Y todas esas características las vamos aprendiendo nosotros a medida que vamos andando en este camino con el Señor. Leyendo la palabra, orando, congregándonos, sirviéndole a Él, viviendo ya una vida para Cristo, para Dios. Bien, cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, somos justificados y a través de la fe en Cristo somos declarados justos y perdonados. Somos santificados. Esa unión con Cristo nos va transformando, nos va apartando y queremos cada día vivir para Cristo. También tenemos la esperanza de la resurrección, que así como Cristo resucitó, nosotros también vamos a resucitar un día en un cuerpo glorificado como el de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos de unión, esa palabra unión significa comunión. La comunión con Cristo, con el Señor, con Dios, implica una relación íntima, compartida. Y allí tenemos esa conexión bien profunda con el Señor, con Cristo y nosotros los creyentes. En conclusión, la unión con Cristo es un aspecto fundamental de la fe cristiana, que transforma la vida de nosotros los creyentes. Como ya dije antes, experimentamos la justificación, la santificación y la esperanza de resucitar un día para vivir eternamente con nuestro Dios. Cuando les hablaba de que cada día nos tenemos que parecer más a Cristo, porque la palabra dice que debemos llegar a la estatura del varón perfecto, este es un proceso que se va dando a medida que vamos avanzando en nuestra vida cristiana con el Señor, siéndole fieles a Dios, haciendo y viviendo como Él nos pide por medio de su palabra, haciendo su voluntad, siendo obedientes, siendo fieles. Ustedes preguntarán, ¿y cuándo se llega a la perfección? A parecernos como a Cristo, como Cristo es, como Dios es, cuando ya resucitemos. Cuando ya resucitemos en ese cuerpo
glorificado como el de Jesús, ahí no va a haber muerte, no va a haber pecado, no va a haber maldad, no va a haber envidia, no va a haber nada de los sufrimientos y las angustias de este mundo. Porque en el reino de Dios nada inmundo podrá entrar. Entonces la perfección se logra ya parecernos completamente a nuestro Señor es cuando resucitamos en Cristo. Porque van a haber algunos que sí van a resucitar también, todos vamos a resucitar, pero unos para vida eterna y otros para la muerte eterna. Entonces, hermanos, espero que el estudio de hoy, donde el Señor nos habla que el creyente, que el cristiano, el compromiso es parecernos a nuestro Dios, para ser ejemplo a las personas que nos ven, para que crean, para que se convenzan y se conviertan a Dios. Bueno, saludos y nos estaremos viendo próximamente.